Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues gracias a Carlos1302 tenemos a Yuko Suzuhana con la canción Kesara Basara. Y nos comenta lo siguiente, dice, tema del cierre del anime Ninjara. La nueva canción de Yuko Suzuhana que se llama Kesara Basara, se estrenó con su vídeo musical el 7 de junio, así que hace bien poquito. Esta poderosa canción de baile captura el espíritu de las kunoichi, es decir, mujeres ninja, que enfrentan el destino con orgullo y determinación. El vídeo musical presenta el primer baile de Suzuhara junto a 15 bailarines kunoichi, bailarinas kunoichi. Así que, bueno, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros y clique la campanita para avisaros de todas las reacciones. Vamos allá. 忍びの力とき放てて影の印を忍びの力よび覚まし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 忍び
más movidas que le he visto yo a Yuko, ¿eh? Sí, Normalmente es más de movimientos grácicos, sí, pero más bien lentos, ¿no? ¿No te parece? sí, sí. Además se agradece que siga manteniendo el alma del Awagaki Sí, sí, con el Samisen y el Koto, creo que apareció por ahí también. claro. Eh, Y sí es verdad, sí es verdad. Suele ser más movimientos como de bailarina, más grácil, como si fuera una mariposilla por ahí. Y está aquí al nivel de ella no, porque no se puede mover claro. con el kimono, hacer los movimientos que hacen, ¿cómo has dicho que se llamaba? ¿El cómo? Las chicas, Las chicas, Kunoichi, las kunoichi. Claro, van con pantalones, no puede hacer lo que hacen ellas, obviamente. claro, Pero oye, está ahí siguiendo el ritmo y qué bien canta esta mujer. siempre, siempre, te le canta perfecto. Bueno, está la letra y la temática está basada en el dicho japonés Tonde Hiniru Natsu no Mushi Kana, que traducido al español sería como una polilla atraída por la llama, ¿no? Es una metáfora sobre la valentía y el peligro inherente a la acción. Y claro, lo que van diciendo a coro, que es casi como un mantra shinobi, es Rin, Pyou, Tou, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen, que sería, bueno, son palabras del clásico Taiyoku Shogi, que bueno, son estrategias de combate, organizando los guerreros, mentalidad táctica y demás, ¿no? Así que bueno, todo va girando en relación a eso, ¿no? Mensajes de batalla y tal. Y lo que tú dices, ¿no? La instrumentación, pues hay taikos, hay tambores tradicionales, hay
Pero también hay sintetizadores, ¿no? Entonces es, Sí, han cambiado las guitarras y los instrumentos eléctricos pues claro, por una mesa de mezclas y... sí, aunque todo es diseñado ahí para que te impacte, ¿no? Porque el bajo es muy contundente. Y nada, la voz de Yuko resalta muchísimo, tiene un poquito así de reverb. Y aparte, Yuko es de esas cantantes que tiene esos armónicos que van resonando con una fuerza tremenda. Em, y bueno, también la percusión, ¿no? Es una percusión electrónica. Y claro, es que todo está inspirado así como en una danza marcial, ¿no? Así aportando energía y tal. Em, Luego hablamos de la interpretación de Yuko, que siempre es un tema aparte, de lo bien que interpreta las canciones, cómo actúa. Así que nada, vamos a seguir. この葉がくれひらり舞えば影も踊るよやまない試練の嵐歴史を超え揺るがぬ絆燃える心鬼の涙ああそれが定め巻物に記された掟を守り刃交わせる時罠にかけの獲物は逃さない陸行同者赤い人列最善悪を切り裂け正義貫け扇を見舞いいたしましょう忍びの僕に解き放て覚悟を決めて勝負ああサラバサラニジャラライラキャサラバサラニジャラライキャサラバサラニジャラライラキャサラバサラニジャラライ 銀河を終わりは来たり死ぬも生きるも明日は我が身からくりに潜む謎解きで知りゆくも美しく Última pausa antes del final. Hablamos de la interpretación de Yuko, ¿no? Y claro, es que no solamente que su voz sea potente, que tenga mucho control, es que también le da esas inflexiones dramáticas, el cómo mira, el cómo actúa. Mira que lo del baile sale del paso bastante bien, ¿no? Pero cuando empieza esas miradas, ¿no? Al infinito o a un objeto en concreto o cómo se mueve lentamente es el fuerte de ella porque tiene una gracilidad y una expresividad tremendas que te atrapa. Ay, de verdad. Sí. Además, me alegro de que Yuko esté haciendo cosas de este estilo porque sabemos que, bueno, en gran medida la Wagaki para por temas familiares de los Sí, integrantes. claro. Y bueno, claro, una cosa es no poder salir de gira y hacer grandes eventos y tal, pero sí pueden hacer videoclips y pueden hacer cosas nuevas en estudio, es decir, que no requiere tanto compromiso sacrificando el tema familiar. Así que me Claro, alegro de claro. tener a Yuko de vuelta. Eh, el tema de las 15 bailarinas con esa coreografía que combina artes marciales con modernidad es muy intenso visualmente y bueno, pues claro, siempre llama la atención, ¿no? El mezclar clásico con moderno. em, claro, ves a unas kunoishi, pero por otro lado ves, bueno, o escuchas sonidos eh, Esa misa, el eh, coto ahí. mezclado con sintetizadores y con batería electrónica y todo eso, pues está muy bien. Sí, es una buena mezcla. Es una buena mezcla, efectivamente. Es que he dicho yo que no podía hacer, pero sí que las ha seguido, que no sabía yo que... Porque hay veces que sale con un kimono y hay veces
cuando se ha puesto a bailar que tenía una falda con, no sé, que tenía libertad de movimiento para seguir a la Kunoichi, ¿sabes? Claro. Bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Porque por un lado se aporta tradición y por otro lado tenemos música, digamos, más mainstream y es un crossover cultural, así que me gusta mucho. Bueno, pues vamos hasta el final. 美しく一線かける影武者となれ一陣の風巻き起こせ忍びの本能呼び覚ませ今宵に式を飾れ飛んで切り入る夏の虫かな華麗に栽培いたしましょう忍びの力解き放て忍法かとの術ああ Me gusta esta última parte porque, claro, como buenas mujeres kunoichi, pues se sumergen entre las sombras. Sí, Y me gusta que tenga aquí el abanico siempre a mano para sacarlo, porque Yuko manejando el abanico es es una... como un samurái con su katana. ah, pero además tremendamente grácil y bello, Sí, así que muy bien. Me ha gustado mucho. Yuko siempre nos agrada el que se pase por el canal, porque nos encanta. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de poder apoyarnos, ya sabéis, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2, pues tenéis reacciones extra. Hemos puesto hace poquito em, Ado, ¿no? sí, Un tema de Ado. Así que bueno, pues os podéis pasar por allí. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como Carlos1302, al cual le agradecemos que nos haya traído a Yuko. Dependiendo del Patreon, tenemos 2 4 6 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte o miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Ya sabéis, si salta una publicidad dentro de una reacción, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal, si pulsas, te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo y bueno, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.